empieza este ciclo de conferencias mariológicas con motivo de las festividades pues, de este mes de octubre. Generalmente ya llevamos, me parece que 8 años con estas conferencias. Los 2 años pasados han sido de forma digitales, pues por estas situaciones de la pandemia. Pero hemos querido los cofrades, junto pues, también con los frailes, que se vayan incorporando poco a poco los feligreses al templo. El día de hoy, pues empezamos esta primera conferencia. Yo les comentaba, pues al Padre Alejandro y a todos, que esta formación que tenemos de la Virgen, pues es muy importante. Todos los signos que ustedes van a ver a lo largo, o ya empezaron a ver en el largo de estas festividades, procesiones, música, flores, son signos muy, muy importantes, no hay que demeritarlos. Pero también es importante esta formación. La Virgen también quiere que la festejemos con contenido, con un sustento, con esta forma pues, de saber más de ella, ¿no? Pues damos la bienvenida al Padre Alejandro María Latapí, que es el prior de este convento, y él muy amablemente, pues es el segundo año que nos brinda pues esta plática, esta charla, esta conferencia. Desde que llegó a Oaxaca el Padre ha tenido con los cofrades este acercamiento, esta accesibilidad, y para nosotros, oaxaqueños y amantes de la Virgen, la forma en que el Padre se ha dirigido con nosotros y ha estado en comunidad es muy importante. Pues a usted bienvenido, Padre, muchísimas gracias. Gracias. Con este. Muchas gracias. Siempre las palabras son muy... Luego me siento, a ver si no es la última vez que hacemos esto, después de lo que voy a decir, pero bueno, si quieren nos ponemos de pie para hacer una oración, por favor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Señor, que nos mandes tu Espíritu, el Espíritu que nos da libertad, que nos hace sentirnos amados por ti. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, pues ya la presentación, perdón por los 5 minutos de atraso. Yo esto sí, claro, nuestra formación como cofrades, pues sufrimos o somos bendecidos de la espiritualidad dominicana. Porque si alguien ha hablado y ha vivido el rosario, pues es Santo Domingo. Entonces, sí, nuestra formación nos hace pensar las cosas en la medida que se pueden pensar, porque hay muchas cosas que se hacen más desde el corazón y no necesitan tanta explicación. Yo pienso en ustedes, madres de familia, cuando ven a su hijo que tenga 3 ojos, pues el corazón les dice que hay que amarlos. Nosotros los hombres somos un poquito más complicados en esto, pero hay cosas que se reciben en el corazón, y yo creo que tratándose de las cosas de la fe, el corazón es muy importante. No está lejos de la razón, ni mucho menos, pero sí la sensibilidad o el corazón, que no me gusta dejarlo a nivel de la piel, pero estas corazonadas que tenemos son muy importantes. Y eso es profundizar en la fe, eso es hacer teología, porque al final de cuentas, ¿de qué me sirve tener muchos conocimientos sobre Dios si esto no me acerca al Dios de Jesucristo? Porque puede haber mucha gente muy cerca a Dios, pero no al Dios de Jesucristo. Y el Dios de Jesucristo es aquel que impulsa a Jesucristo a estar cerca de los débiles, cerca de los pequeños, a estar con los enfermos, a tomarlos de la mano y a levantarlos, a hacer esperanza. Yo creo que el mensaje cristiano es un mensaje de esperanza, porque el amor nos renueva. Aunque seamos viejitos, cuando hay amor, eso nos renueva. Lo vimos ahora en la pandemia. Un telefonazo de alguien, ¿cómo podría alegrarnos? Un telefonazo a alguien, ¿cómo podría alegrarnos? ¡Qué bueno que me hablas! Experimentamos, pues esto de estar medio huérfanos,
porque no nos veíamos, porque no nos encontrábamos. Y un telefonazo, un detalle, unas mandarinas que mandaba la vecina del frente nos hacían bien. Bueno, a mí una gelatina, soy más de gelatina que de mandarina, pero si es de mandarina mucho mejor. Pero estas cosas nos hacían el día, y esto es importante. Y yo creo que tratándose de las cosas de fe, así suena un poquito esto. Me puse a pensar, y luego ya conocen ustedes a Freddy, que es un poco, ¿cuándo? Y el nombre y el esto, y entonces yo dije, Dios mío, ¿qué voy a decir? Y se me ocurrió que el título es hagan todo lo que Él les diga. Y se me ocurrió porque es una reflexión propia. Hace algunos años ya, la primera vez que fui invitado a ser superior en el CUC, en la parroquia universitaria, pues yo recién ordenado, algunos me han oído decir esto, fui beneficiario de una ley nueva en la orden, porque antes para poder tener voz pasiva, es decir, para poder responder en un puesto de dirección, había que tener años de ordenar. Yo me ordené en el año 90 y por ahí del año 93 o 94 fui elegido prior de CUC, que es una parroquia muy importante, que es un centro universitario que tenemos enfrente de la universidad. Y entonces me metí a la capilla y escuché a María diciéndome, hagan todo lo que Él les pida. Y por eso esta palabra ha estado siempre muy presente en mi corazón, y por eso me vino a la cabeza y dije, vamos a hablar de eso. ¿Qué me motiva a mí eso? Dos cosas. Esto personal, que les decía, este versículo me ha acompañado durante todo este tiempo de la vida, incluso para venir a Oaxaca. Yo era muy feliz, como decía Juan Gabriel, allá en el MUC, volví a ser superior, pero soy más feliz aquí ahora, no sé. Pero cuando me invitaron, yo había resuelto algunas cosas, había terminado los periodos. Oaxaca siempre me gustó, hay algo que me llama mucho la atención, no sé si son raíces familiares o no, y dije, ¿por qué no? Ya cuando está uno aquí dice, ay, pero estoy muy contento. Y entonces también para mí fue muy importante esta respuesta, este reto de María, hagan todo lo que les diga. Para mí, creo que el domingo, y en concreto los cristianos practicantes, tenemos que tener una relación más estrecha con la palabra de Dios. A veces mucha de nuestra espiritualidad está sostenida en fórmulas, y creo que el acceso a la palabra de Dios es algo muy importante. En hagan todo lo que Él les diga, es un reto que quiero compartir, acercarnos más a las Sagradas Escrituras. No es suficiente con escuchar lo que escuchamos en misa, hace falta profundizar, y se puede hacer de una manera académica o de una manera personal. Escoger un evangelio, escoger una carta, enterarnos cómo fue escrita, a quién va dirigida, enterarnos el contexto. Yo los invito a ustedes que tienen un camino recorrido a darse esa oportunidad, a estar más cerca de la palabra de Dios, a que llene nuestra vida. Sí, la misa es muy importante, pero la misa es muy importante porque a partir de la misa nos lanza a la gran aventura de ser cristianos en la calle. Y esa aventura nos lanza al encuentro con Jesús en la Eucaristía. Es el centro de nuestra vida. Ahí tendemos, es decir, ahí queremos llegar a una mesa donde Él se parte y se comparte, y de ahí salimos para compartir de lo que nos hemos alimentado. Entonces, esto de la Biblia a mí se me hace muy importante. Es un alimento, como cualquier comunicación en la familia. No hay comunicación por el GT, no hay comunicación por el chat. No es lo mismo que yo me comunique a través de mensajitos
enamorados, desgraciadamente, están haciendo eso y se pierden una parte importantísima, que es el contacto físico. Y hay contacto físico cuando nos miramos, cuando nos sentimos, cuando estamos reunidos. Entonces, yo sí los invito a esta importancia de la Biblia. Nuestra fe no está completa si no hay esta relación con la palabra de Dios. Y la palabra de Dios tiene muchísimas cosas y mucho que decirnos. No solamente para solucionar problemas, a veces para darnos problemas, pero esto significa crecer. Entonces, esto, les digo, sobre todo es una reflexión muy personal. Esta frase está en mi vida. Yo alguna vez pensé, si soy papa, es la que va a estar en mi escudo papá. Pero no voy a llegar a ser papa, pero está en mi corazón y la comparto con mucho gusto. Yo también creo que María es esperanza. Y de hecho, descubrí que el Papa Francisco acaba de hacer dentro de estas, ¿cómo se llaman? Nosotros los dominicos casi no la hacemos, la parte final del rosario, las jaculatorias estas. Hay una nueva que se llama María, Señora de la Esperanza. Y creo que hoy la palabra de Dios, María, como atenta a la palabra de Dios, tenemos que ser muy difíciles. Yo no sé si otros tiempos fueron fáciles o no, pero el que nos toca a nosotros ahorita, muy difíciles. Incluso en materia de nuestra fe. Se han perdido muchas cosas, se han renovado muchas otras. No venimos por miedo. No nos da miedo el infierno, porque nos da mucho más alegría el cielo. Porque sabemos que Jesús resucitó y que Jesús triunfó. Y nuestra esperanza es mucho más fuerte hoy. No esperamos lo que quiera Dios. Esperamos lo que Dios prometió, y prometió la vida. Por eso creo que la palabra de Dios en la vida de María ha sido fundamental y muy importante. Y que además nos lanza a ser cristianos activos. No solamente que llenemos iglesias y que vayamos a procesiones, sino que trabajemos en el mundo. Jesús vino para transformar el mundo. Y los cristianos estamos llamados a participar de esta misión de cambiar el mundo. Hay guerra, hay divisiones, hay pobreza, hay tristeza. El mundo no ha cambiado mucho. Tenemos mejores condiciones, vamos más a la escuela, tenemos medios que nos hacen padrísima la vida, como el chat, pero los problemas siguen siendo los mismos. Y nosotros los cristianos, escuchando la palabra de Dios, podemos entender entonces: hagan todo lo que Él les diga, con esperanza, no como aquel que nos forza, no como aquello que por miedo, sino porque la palabra de Dios es esperanza y compartimos esperanza. Por eso incluso nuestra ayuda social no consiste solamente en dar unos pesos al que necesita, consiste en darle un cacho de nuestra vida. Eso es muy importante. Por eso creo que la palabra de Dios, creo que la escucha de la palabra de Dios, como lo hizo María, y sobre todo su actuación después de escuchar la palabra de Dios, es formidable. Y por eso creo que María, hagan todo lo que Él les diga, es esta mujer que ha contemplado la obra de Jesús y la comparte. Y la comparte no porque transforme el agua en vino, sino que comparte la alegría de sabernos hijos de Dios. Por eso estas dos cosas se me hacen a mí muy importantes. Esta palabra de Dios que nos acompaña y esta importancia de la Biblia que tiene para nuestra fe, que es un alimento y que es una comunicación con aquel que le da sentido a nuestra vida. María, esperanza. En todos los lugares donde aparece la Virgen,
María en la Biblia siempre es mirando hacia adelante. Son muy pocos lugares donde María aparece en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento pues hay muchas promesas de mujeres, hay mujeres muy importantes que pueden de alguna manera hacernos pensar en María, pero María en el Nuevo Testamento aparece muy pocas veces, más adelante lo voy a decir, pero siempre es un generador de esperanza, siempre trae buena noticia, siempre es porque está dispuesta a. La palabra de Dios nunca la pone tranquila, nunca la somete, al contrario, detona en ella una reacción. Y eso es muy importante. En todos los lugares donde aparece en la Biblia, María siempre es mirando hacia adelante, hacia el futuro. Y creo que esa es la esperanza. Es una de las virtudes cardinales, sí, pero es eso, es no quedarnos en donde estamos. Yo siempre, cuando me toca compartir algo de lo mío, recuerdo mucho a mis amigos de AA y una frase que me ha marcado: lo bueno es enemigo de lo mejor. Es bueno estar aquí, pero queremos algo mejor. Siempre mirar hacia adelante, siempre el futuro, y esa es la esperanza, es mejor. Y María genera eso cada vez que aparece en la Biblia. Esta vocación que les digo del Papa Francisco, que habla de Madre de la Esperanza, ¿sí? Es aquella que nos hace mirar el futuro no con miedo, ni con resentimiento, con esperanza, con esa capacidad de ver las cosas como una posibilidad real de cambio. Causa de nuestra alegría, es otra de las vocaciones. Y la alegría siempre es producto de esperanza. No sé, estoy pensando ahorita, un niño que viene, un nacimiento, un nieto, un hijo, es esperanza. Un acontecimiento siempre es esperanza y es causa de nuestra alegría. Estrella de la mañana. María siempre ha estado en los lugares donde se navega, porque las estrellas son dirección, son rumbo. Y entonces ver una estrella en el mar oscuro en la noche es causa de seguir adelante. Es la estrella de la mañana, es la ilusión de saber que viene otro día. Alivio de los migrantes, eso es lo que ha aumentado el Papa Francisco. Los migrantes. Yo últimamente he estado muy en contacto con el libro de Tobías y por las bodas, ¿no? El libro de Tobías es un libro de estos didácticos que para el pueblo de Israel fue muy importante porque recordaba a los que vivían fuera, a los desterrados, a los exiliados, que había un Dios que se había comprometido con el pueblo, que los había sacado de la esclavitud y que no los dejaría. Los migrantes que tienen que salir, y es una realidad, no solamente es un estorbo, es una realidad que nosotros no podemos. Estos migrantes que están en las esquinas pidiendo ayuda, es una realidad. Y el futuro, lo que viene adelante, es alivio de los migrantes. Cuando alguien les da una dádiva, cuando hay una ciudad preparada para recibirlos, cuando hay un cacho de pan o una sopa caliente, pues es este alivio de los migrantes. Consuelo de los afligidos, otra de las jaculatorias que rezamos nosotros, en la aflicción, cuando uno tiene malas noticias, cuando las cosas no van bien, una buena noticia de parte del doctor nos pone felices de la vida, ¿no? Es este consuelo de los afligidos, causa de nuestra alegría. Todo esto tiene que ver con la esperanza y todo esto tiene que ver con María, y creo yo que está reflejado justamente en los momentos donde aparece María en las Sagradas Escrituras. Una referencia directa, hay muchas indirectas, pero una directa, como es en la Anunciación, Jesús en el templo, las bodas de Caná y la visitación a su prima Isabel.
Estos son los 4 momentos en donde María aparece en la Biblia y creo que son fundamentales y muy importantes. Voy a dar las citas más adelante. María habla unas cuantas veces en la Biblia, más o menos 176 palabras. Todo depende de la traducción, todo depende de quién haya seguido, quién haya hecho la traducción que finalmente llega a nosotros. Pero no son más. La vemos en actitudes muy concretas. Pero María, sus palabras son muy pocas, pero siempre hacen referencia a esto que para mí mueve todo. Hagan todo lo que Él les diga. Nunca aparece delante de su hijo, siempre aparece junto con su hijo. Siempre sus palabras apoyan el proyecto del hijo. Siempre sus palabras sostienen el proyecto del hijo. La película esta de Jesucristo, la última que hizo Mel Gibson, es interesantísimo. El juego de cámaras es una película que personalmente no me gustó, porque si se sienta uno en las primeras filas, pues le salpica la sangre. Hay demasiada sangre. Pero es muy buena y muy interesante. Y sobre todo ese camino, hay un juego en las cámaras entre los ojos de María y los ojos de Jesús muy interesante. Ahí estuvo ella presente, en ese camino, resonando las palabras, hagan todo lo que Él les diga, acompañando, nunca delante, nunca atrás, pero siempre sosteniendo como una madre. Se habla de ella también en los Hechos de los Apóstoles. Doy la cita de los Hechos de los Apóstoles 1:14 y en Gálatas 4:45. En Hechos 1:14, si mal no recuerdo, es María reunida con los apóstoles esperando el Espíritu Santo. María animando a los apóstoles, hagan todo lo que les dice. Animando a los apóstoles a no asustarse más de lo que estaban. Yo siempre digo que después de la crucifixión, los apóstoles estaban abajo de la cama con la puerta del cuarto cerrado, porque si al maestro le fue así, a ellos les iba a ir peor. Y María fue la que nos convocó, María fue la que nos unió, María fue la que sostuvo esos momentos de angustia. Hay que ponerse en los zapatos de los apóstoles. Había mucho desconcierto. Se había muerto el maestro, sí, nos habían dicho que iba a morir, pero jamás pensamos que fuera así. Parecería que el proyecto del reino había fracasado, que se acababa ahí. Y María estaba ahí con ellos. María a lo mejor no tenía palabras. De María no tenemos testimonio de haber llegado después de la resurrección a decirle a los apóstoles, está vivo. De otra María, de otra mujer, pero ese es otro tema. La importancia de las mujeres en este asunto de la resurrección. Fue una mujer, porque solamente una mujer pudo descubrir a ese Jesús resucitado. Ni Juan, ni Pedro, grandes colaboradores de Jesús. Solamente una mujer tiene esa sensibilidad. Y si había alguien que conocía bien al Señor Jesús, era Juan y Pedro. Pero por eso les digo que tratándose de las cosas de la fe, además de la inteligencia, hay esto que se llama corazón. Hay esto que es intuición. Y la que lo reconoce es una mujer. María es la de Clefa, de podemos poner Magdalena. Hay muchas, pero es una mujer la que se da cuenta. Es el Señor. Es Él. Por la manera como me habló, por la manera como respiró, por la manera en que sonó sus palabras en mis oídos. Solamente las mujeres. Pero les digo, ese es otro tema. Pero ahí es 1:14 Hechos, donde es María la que está en el cenáculo, alrededor o rodeado de los apóstoles, animando a los apóstoles a que no se desanimen, a que no se vayan. Y otra cita es Gálatas, la carta de San Pablo a los Gálatas, es una comunidad, capítulo 4, versículo 45, que habla de Jesús nacido de una mujer. Esto es muy importante.
En los ritos pasados, en los ritos antiguos, hubo muchas diosas, muchas divinidades. Los griegos, los bárbaros, los celtas tuvieron diosas, pero las diosas no habían nacido de una mujer. Jesús es el Hijo de Dios nacido de una mujer. Eso sí lo podemos comprobar. La concepción, la Inmaculada Concepción, no sabemos cómo fue. Estamos celebrando a Miguelito y sabemos que Miguel fue y ingresó, ¿no? Claro que sí, pero vaya, no sabemos en qué consiste. Le hemos trabajado desde la mente y creemos que es algo superior, que no es como generalmente nosotros fuimos concebidos. Pero lo que es muy interesante es que Jesús nació de una mujer. Eso es importante. Y eso lo hace totalmente hombre. No solamente un remedio de hombre. Solamente los nacidos de mujer son seres humanos. Y eso es muy importante para el dogma de Jesús, totalmente hombre, totalmente Dios. Es una cita de Gálatas, de San Pablo, que San Pablo tampoco, si se da cuenta, no habla mucho de Jesús porque no conoce la génesis de Jesús. San Pablo se convierte persiguiendo a los cristianos. Es muy interesante eso también. Se encuentra con la comunidad, y la comunidad es la que le habla de Jesús. No porque todos le hayan dado testimonio, sino porque el testimonio de una comunidad que trabaja como Jesús lo golpea y lo descubre incapaz de dar respuesta. Este es el encuentro de Pablo con Jesús. Pablo, ¿por qué me persigues? Lo que estaba persiguiendo eran los cristianos. Tenía cartas para poder perseguirlos. Pero en ese encuentro que tiene Pablo, Jesús le reclama: ¿por qué me persigues? Luego entonces, Cristo y los cristianos son muy importantes. Luego entonces, nosotros cristianos del siglo XXI, 2022, somos importantes para hablar de Jesús. Y a veces nos perdemos en muchos ritos, en muchas cosas, y se nos olvida que lo más importante es la caridad, que lo más importante es estas palabras que resuenan muy fuerte: hagan todo lo que Él les dice. Voy a dar las citas de los textos bíblicos. El primer texto bíblico es Lucas 1, 26 al 31, que es la Anunciación. Después, el segundo es también Lucas, en el primer capítulo, versículos 39 a 56, que es María que visita a su prima Isabel. El tercer texto es Lucas 2, 41 a 52, Jesús en el templo con sus padres, el templo de Jerusalén. Y el cuarto es Juan, capítulo 2, versículos 1 a 11. Se habla de María, no que sean palabras de María. Ya les dije, las palabras de María son muy pocas, 170 y tantas, dependiendo de la versión. Pero María está ahí, solamente ahí. Hay muchas referencias en los Salmos, en el Antiguo Testamento, y podemos decir que Ruth se parece a ella, y podemos decir de muchas mujeres del Antiguo Testamento, pero María ahí presente como referencia, solamente. Lucas es el único que habla. Lucas es el que más habla de María, y se puede explicar por dos momentos o por dos razones. Uno, Lucas no es un judío. Un judío jamás le daría el peso tan grande que tiene María. Había muchos prejuicios en contra de las mujeres. Las mujeres pues estaban al ladito y hablaban solamente pues cuando se les permitía, que era muy poquito. Ahora sí que calladita te ves más bonita. Y era una pena porque se perdían de muchas cosas. A pesar de que la educación judía, la fe judía, se transmite por mujer. ¿Por qué? Porque es la mujer la que nos enseña, la que nos educa, la que está con nosotros cuando somos niños.
Quiero irme a este capítulo 1, versículos 26 al 38. En el sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen que estaba comprometida con un hombre perteneciente a la familia de David, llamado José. El nombre de la virgen era María. El ángel entró en su casa y saludó diciendo: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras, ella quedó desconcertada y se preguntaba qué podría significar dicho saludo. Pero el ángel le dijo: no temas, María, porque Dios te ha favorecido. Concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. María dijo al ángel, ahí viene una palabra, ¿cómo puede ser esto si yo no tengo relación con ningún hombre? El ángel le respondió: el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño será santo y será llamado Hijo de Dios. También tu pariente Isabel concibió un hijo a pesar de su vejez, y la que era considerada estéril ya se encuentra en su sexto mes, porque no hay nada imposible para Dios. María dijo entonces, ahí va otra vez palabra de María: yo soy servidora del Señor, que se cumpla en mí lo que has dicho. Y el ángel se alejó. En este pequeño trozo de la Biblia, pues va mucho de lo que es María. María, esta servidora, dice esta traducción. Nosotros conocemos esclava del Señor, que claro, hoy en día hablar de esclavas no nos gusta. Así lo aprendimos y no nos sentimos ofendidos. Pero si lo decimos a alguna de las feministas que salieron ayer, pues se sentirían muy escandalizadas de las esclavas. Es una servidora del Señor. Y su servicio siempre mira para adelante. Es esperanza. Un hijo siempre es esperanza. En cualquier circunstancia. Incluso ella que dice: ¿cómo le voy a hacer? ¿What? ¿Sí? ¿Cómo le hago? Si no conozco, si no tengo, si no estoy en una posibilidad de hacer eso. Tú no te preocupes, el Señor se encarga. Y he aquí la servidora, la esclava del Señor. Cúmplase lo que acaba de decir. Esa es María. María, que sin duda sabía de la promesa hecha por Dios del Mesías. María, que a pesar de no ser hombre y estar metida en las cosas de la ley, sabía muy bien la esperanza del pueblo. María, que le entra el trabajo de ser punto de comunicación. Yo, desde que entré esto de la teología, se me hacían dos proporciones tan diferentes. El proyecto de Dios desde el principio es salvar a los hombres. Esa ha sido su intención. A lo largo de toda la historia de la salvación, Dios mandando mensajes, Dios mandando personajes, Dios mandando situaciones, Dios en la historia, para que el pueblo se dé cuenta que no son cualquier cosa, que son el pueblo de Dios, que Dios nos ha creado para que seamos capaces de vivir en paz. Y el hombre no lo entiende, no lo entiende, no lo entiende, no lo entiende, hasta que al final, el colmo, Dios manda a su Hijo. El proyecto es inmenso, la salvación de la humanidad, no solamente de nosotros y de los que nos persinamos, de todos. Hoy nosotros podemos hablar así, eso hace unos años no. Los que piensan así no, los que hacen así tampoco. Hoy sabemos que los caminos de Dios son muchísimos. A nosotros nos toca este y sabemos este y hay que cumplir con este. Pero hay otros
que se encuentran con Dios por distintos caminos. A mí me lo enseñaron mis padres. Habrá otro que después de una pena terrible, que perdió una pierna, un ojo y se quedó pelón. Bueno, eso no es tan grave, pero habrá que a través de eso se encuentren con Dios. ¡Qué maravilla! A nosotros nos enseñaron nuestros padres, nuestra familia. Fue más dulcecito. No tuvimos que tener una desgracia para encontrarnos con Dios. Entonces, pero lo importante es esta respuesta de María. Aquí está. Y lo importante es que nosotros que conocemos este estilo tenemos que dar pues respuesta en este sentido. ¿Cómo lo voy a hacer? Le explican cómo y dicen, va. Decía yo, este proyecto inmenso, yo me acuerdo de chico cuando metían mis padres en la colonia del Valle, vivíamos entonces pues muchas avenidas que la ciudad iba creciendo y entonces metían los tubos del agua, que eran unas cosas inmensas donde yo chico cabía, ¿no? Ahora a lo mejor no. Pero entonces se me hacía así me imaginaba yo el proyecto de Dios inmenso, que se necesita mucha fuerza para poderlos poner. Y de repente le preguntan a María, oye, ¿le entras? O sea, es una desproporción terrible, ¿no? Entre aquel, del tamaño de esto, ¿no? Los tubos. Y María dice sí. Y entonces se da esta posibilidad del proyecto de Dios que dependió de la fragilidad de una mujer que dice sí, porque soy servidora, sí, porque soy esclava, sí, porque tengo hacia adelante la vista de la esperanza. Es maravilloso. Y por eso la salvación tiene que ver con nosotros. Por eso responde al hecho de que Dios se haya hecho hombre. Por eso no necesitamos ser especiales ni marcianos, ni haber tenido apariciones. Vuelvo e insisto, si Dios se desaparece un día, tengan cuidado, pellizquense. O ya se enloquecieron o ya están muertos. Porque no es la manera como se manifiesta. Se manifiesta así en lo sencillo. En una mujer, en una niña. Las costumbres de la época hacía eso, no la habían vendida, estaba ya prometida. Y dice, ¿cómo le voy a hacer si yo no conozco? Si no, tú no te preocupes. Y ella dice sí, esperanza en fe. Vamos al siguiente texto. Es Lucas también, capítulo 1, 39 a 56. Que es otro momento también muy importante porque, hombre, si a mí me hacen semejante distinción, pues olvídate, yo ni piso la tierra, ¿no? Yo siempre he dicho que si algún día soy papá, me encantaría otra vez la silla gestatoria. Yo no sé si ustedes saben lo que es la silla gestatoria. Es esta silla porque no caminaba el papa, una silla, así como transportaban a los faraones, ¿sí? Con 6 dedos. ¡Qué maravilla! Que te van llevando así, sin moverte, ¿no? Y poderle decir, con eso, abuso. Bien, y no lastimas a nadie. ¡Qué maravilla! No lo ofendes, no violas derechos ni nada, de ser padrísimo. Bueno, yo así me hubiera sentido, la mamá de los pollitos. Pero aquí María va a hacer algo totalmente normal, ¿sí? Que es ir a ver a su prima que está encinta. ¿Qué les dije que era? 39. Este es un poco más. Y va a ver a su prima, va a echarle la mano, porque su prima está embarazada y es mayor, y entonces le va a echar una mano. Digo, lo más común, como cualquiera de ustedes, ¿no? Que la hermana se les pone mal, pues voy a ir a echarle una mano. Lo más normal. En aquellos días María partió y se fue sin demora a un pueblo de la montaña de Judá. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Apenas esto oyó el saludo de María, el niño saltó de alegría en su seno. E Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó: Tú eres bendita entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? Apenas oí tu saludo, el niño saltó de alegría en mi seno. Feliz de ti por haber creído que se cumplirá
cumplirá lo que te fue anunciado de parte del Señor. Y entonces María responde. Esta es la parte donde María habla más, que además es una referencia al Antiguo Testamento. Es un cántico, es un género literario que lo ponen en boca de María. Mi alma canta las grandezas del Señor y mi espíritu se estremece de gozo en Dios mi Salvador, porque Él miró la bondad de la pequeñez de su servidor. En adelante todas las generaciones me llamarán feliz, porque el Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas. Su nombre es santo. Su misericordia se extiende de generación en generación sobre aquellos que le temen. Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los soberbios de corazón, derribó a los poderosos de su trono y elevó a los humildes. Colmó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías. Socorrió a Israel su servidor, acompañándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia para siempre. María permaneció con Isabel unos 3 meses y luego se regresó a su casa. Es todo el proyecto de Dios: estar con los que sufren, ser respuesta para los que dudan, ser fuerza, ser esperanza para la humanidad. Por eso creo que la relación palabra de Dios y nuestra vida de fe tiene que estrecharse más, porque hoy tenemos que ser esos signos de esperanza que llevan aliento a muchas Isabeles, que llevan aliento a mucha gente que se siente sola, a mucha gente que no se halla en una sociedad tan individualista y egoísta. Esta es María, que no se queda para ella, sino que comparte con los demás. Por eso María es esperanza. Por eso María resume su esencia en hagan todo lo que Él les diga. El tercer texto, también de Lucas, es el capítulo 2, del 41 al 52, donde puede ver que hay un poco más de palabras de María, porque María mamá regaña a Jesús. Qué raro, ¿no? María mamá regañando al niño. Sí. 2, 41, 52. Sus padres iban todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Cuando el niño cumplió 12 años, subieron como de costumbre, y acabada la fiesta, María y José regresaron, pero Jesús permaneció en Jerusalén sin que ellos se dieran cuenta. Creyendo que estaba en la caravana, caminaron todo un día y después comenzaron a buscarlo entre los parientes y conocidos. Como no lo encontraron, volvieron a Jerusalén en busca de él. Al tercer día lo hallaron en el templo, en medio de los doctores de la ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Y todos los que lo oían estaban asombrados de su inteligencia y de sus respuestas. Al verlo, sus padres quedaron maravillados y su madre le dijo: Hijo mío, ¿por qué nos has hecho esto? Piensa que tu padre y yo te buscábamos angustiados. Jesús le respondió: ¿y por qué me buscaban? ¿No saben que yo debo ocuparme de los asuntos de mi Padre? Ellos no entendieron lo que les decía. Él regresó con sus padres a Nazaret y vivía sujeto a ellos. Su madre conservaba estas cosas en su corazón. También pocas palabras de María, ¿sí? Un poco en la línea del asombro. ¿Y cómo será esto si yo no conozco persona? Un poco lo mismo es en la educación. ¿Cómo le educo? ¿Cómo le digo? Sí, Jesús tenía su misión, pero tampoco Jesús niño la sabía muy bien, ¿eh? El texto dice que siguió sujeto a sus padres. Sí, porque eso de creer que desde chiquito Jesús sabía que iba a ser el Redentor del mundo,
Tengo un volumen de este tamaño de los evangelios apócrifos. Y uno de los más ricos es Santiago, donde relata un episodio de María mamá que tiene que ir al mercado y entonces le pide a Jesús que cuide las gallinas. Pero Jesús quiere jugar con sus amigos. Y para poder salir sin tener problemas con su mamá, después de que ella se va al mercado, le corta la cabeza a las gallinas y se va a jugar. Y antes de que llegara María, se las pega. Obviamente que es una fábula muy simpática, pero no puede ser verdad. Esto rompería todas las reglas de la normalidad. Y Jesús no rompía reglas, Los milagros de Jesús nunca hacían cosas extraordinarias. Lo único que hacía era atender el lamento del pueblo. Era darle la mano al que quería levantarse. Era regresarle la dignidad a quien estaba hecho a un lado del camino. Era darle un apapacho a aquel que se sentía solo. Nunca hizo cosas extraordinarias. No van por ahí los milagros de Jesús. Es extraordinario como el día que tú sentiste que Jesús estaba en tu corazón consolándote. Como el día que tú sentiste que Jesús te pedía que hicieras un esfuerzo y perdonaras. Como el día que tú sentiste que Jesús te llamaba para que pararas de llorar. Así son los milagros de Jesús. Muy personales y terribles. Porque ese día que se acercó a mí cambió mi vida. Ese día que lo sentí cerca cambió mi existencia. Aunque estuviera con el mismo hombro de siempre o la misma vida de todos los días, pero cambió mi vida. Y eso es muy importante. Sí, porque si no, hubieran sido ciegos los que estuvieron alrededor. A veces yo soñaba, ¿cómo me pide los apóstoles? Y hubiera seguido a Jesús. Hubiera sido peor de hocicón que Pedro. Te seguiré hasta donde vayas. ¿Sí? Pero así son los milagros de Jesús. Los milagros de Jesús no son para llamar la atención. No rompen las leyes de la física. El amor rompe el orgullo, que es peor que cualquier ley de la física. Ese sí es impredecible. Las leyes físicas podemos predecirlas, pero el orgullo del corazón, la dureza de un corazón, eso es muy difícil. Vamos al siguiente texto, que ya no es de Lucas. Yo les decía de Lucas que Lucas se convierte por el testimonio de un seguidor de Pablo, ni siquiera por Pablo, de un seguidor de Pablo. Se convierte y entonces él, con otra mentalidad, pues trata de investigar lo más que pueda sobre Jesús. Y por eso se dice que llegó hasta María. No está comprobado. Pero lo que sí es cierto es que su mentalidad lo llevaba hasta el origen. Por ejemplo, Marcos, que es un judío que escribe para judíos, no va a perder el tiempo descubriendo que tiene una mamá. A él lo tiene sin cuidado. Para él es importante que es el Mesías, porque la tradición judía estaba esperando al Mesías. Y entonces ahí se dedica. El siguiente texto es Juan 2, 1, 11. Con todas las salvedades que tiene este texto. ¿Por qué? Porque Juan es el último de los evangelios escritos. A él sí tenemos una clara visión de que no lo escribió Juan, lo escribió la comunidad de Juan. En realidad, la tradición oral era muy fuerte, no como ahora. Y entonces se respetaba mucho y se citaba tal cual. Justo cuando los apóstoles empiezan a morir, entonces se empiezan a preocupar y dicen, hay que hacer algo porque se va a perder este testimonio. Y es cuando se empiezan a escribir los textos. Y nunca se escribieron como un evangelio. Eran pedacitos así que se iban escribiendo. Vamos a guardar esto. ¿Te acuerdas que Juan dijo un día? Y entonces escribían y lo fueron contando. Y así fue como estaban las escrituras. Después hubo una segunda red. Oye, vamos a juntar todos, ¿no? Después alguien surgió y dijo, bueno, pues vamos a pasar la máquina.
qué sé yo, lo que haríamos nosotros, ¿no? Vamos a fotocopiarlo, pero así es como se va armando la Biblia. Entonces, el Evangelio de Juan es el que más tarde se escribe, y esto supone, pues, esta realidad, no es directo, pero el texto es muy elocuente, y la comunidad reflexionaba acerca de María. Tres días después se celebró una boda en Caná de Galilea, y la madre de Jesús estaba allí. Jesús también fue invitado por sus discípulos, y como faltaba vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Tres palabritas, Jesús le respondió, como buen hijo, un chorro de cosas. Mujer, ¿qué tenemos que ver nosotros? Mi hora no ha llegado todavía. Pero su madre dijo a los sirvientes: hagan todo lo que Él les diga. Había ahí 6 tinajas de piedra destinadas a los ritos de purificación de los judíos, que contenían unos 100 litros cada una. Jesús dijo a los sirvientes: llenen de agua estas tinajas, y las llenaron hasta el borde. Saquen ahora, agregó Jesús, y lleven al encargado del banquete. Así lo hicieron. El encargado probó el agua cambiada en vino, y como ignoraba su origen, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: siempre se sirve primero el buen vino, y cuando todos han bebido bien, se trae el inferior de calidad. Tú, en cambio, has guardado el buen vino hasta este momento. Este fue el primero de los signos de Jesús, y lo hizo en Caná de Galilea. Así manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Es el cuarto texto, ¿sí? Y es este texto que dio, pues, posibilidad a esta pequeña charla con ustedes. Es un texto que nos habla de la importancia de la palabra de Dios, una palabra que trae alegría, ¿sí? Por eso no hay nada más contrario a un cristiano que un cristiano triste. Los cristianos tenemos alegría porque sabemos hacia dónde va nuestra esperanza. Los cristianos miramos el futuro porque siempre adelante hay cosas mejores. Los cristianos siempre vemos la estrella de la mañana, que es María, que es esa que nos empuja y que nos dice: hagan todo lo que Él les diga. Pero por eso es importante la relación con la Sagrada Escritura. Conocer de Jesús, conocer lo que hizo, lo que dijo, y cómo las primeras comunidades lo experimentaron y lo vivieron. Este es el testimonio de vida de la Iglesia. Los documentos que ahora se hacen, los documentos del Papa, esta trilogía de documentos que nos habla de la alegría del Evangelio, que nos habla de la necesidad de entender que vivimos todos, musulmanes, chinos, mandarines, todos cristianos, vivimos en la misma casa, y que tenemos que procurar que esta casa se mantenga, que la naturaleza es nuestro hábitat. No vamos a poder vivir en la luna a menos que tengamos una mutación y respiremos por las orejas, o qué sé yo, ¿no? O por la cabeza. La cabeza a lo mejor me va bien a mí, no sé, pero no podríamos. Entonces, este es nuestro hábitat, y por eso tenemos que ponernos de acuerdo. Y piensa el Papa desde nuestra visión cristiana, una fraternidad universal, donde nos respetemos, pero entendamos que el amor de Dios nos une, que si hay un Dios que nos separa porque tú eres cristiano y yo soy musulmán, y tú eres chiita y tú mandarín, no estamos en la línea del proyecto de vida, del proyecto de esperanza, del proyecto de Jesús, de aquello que María fue el resultado, y de aquello que María constantemente nos dice: hagan todo lo que Él les diga. Pues yo espero que esto sirva de reflexión. No es un tema acabado, es un tema por acabar, porque los temas acabados pues dan mucha flojera. Yo lo que trato es de compartir con ustedes
inquietud, esto que ha sido importante en mi vida, esto que trato de entenderlo conforme va pasando la vida y que le da sentido a mi caminar. Muy buenas tardes, creo que eso. Bueno, Padre, pues muchísimas gracias por esta plática, este momento. Queremos darle las gracias en nombre de todos los integrantes de la cofradía, también, ¿por qué no?, de todos los que asistieron el día de hoy. Y pues como todos los años, todos los conferencistas, pues brindamos este pequeño detalle, que al verlo, al ver la figura de la Virgen, pues se inspire usted más, como lo hizo hoy, para que en los próximos años, si estamos, pues también nos siga usted compartiendo de su conocimiento, ¿verdad? Muchísimas gracias, Padre, en nombre de todos los cofrades. Más que conocimiento es esta experiencia de vida que hacemos nosotros, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante, más que tener muchos conceptos, es esta experiencia de caminar, de encontrarme con la cofradía. Es la primera vez que lo hago, porque no en todos los lugares tenemos una cofradía tan viva como la que tenemos aquí. Es la primera vez en mis 30 años de ordenado y 40 de vida religiosa que estoy en una cofradía del Rosario. Vaya, no que forme parte, pero que estoy con ustedes. Y yo creo mucho, o sea, creo mucho en el Rosario, es mi oración. Ando por la calle y luego, en lugar de saludar, digo Santa María, Madre de Dios, porque la digo para y siempre, yo me puse en la vida religiosa Alejandro María. Yo soy en la vida religiosa Alejandro María, porque tuve muchos pleitos con María. Como buena madre, me peleé mucho. Decía pocas cosas, pero me peleaba mucho. Entonces, más que nada es esta experiencia de caminar